La palabra del Señor dice de la siguiente manera, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que sobre todo nombre. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de él, de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Si lo leemos en la traducción del lenguaje actual, porque hay muchas poderosas por aquí que están empezando apenas a leer la palabra y, claro, no entiendo. A Dios le agrada más la obediencia, a Dios le agrada más que lo obedezcan y que no le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Recuérdense que en este tiempo se hacían sacrificios, se presentaba el mejor becerro, haciendo sacrificios al Señor, y ya con eso eran como los indultos, por decirlo de esa manera. Entonces yo presento un sacrificio y ya. Podemos decir en este tiempo, yo ayudo al necesitado. Entonces ya eso es un sacrificio que yo estoy haciendo y ya el Señor me ve y mi pecado ya es perdonado. Pues así no funciona con el Señor. El Señor quiere ver nuestras buenas obras y nuestras buenas obras son necesarias, pero el Señor quiere que le obedezcamos. El Señor quiere que seamos genuinos con Él. Y eso, esa obediencia en nosotros va a traer bendición a nuestra vida. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer. Es tan diferente cuando yo voy por la vida caminando y entendiendo que hay una omnipresencia y omnisciencia de Dios, que Dios está en todas partes, Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, yo no me puedo esconder de Dios porque Dios conoce hasta mis pensamientos. Por eso es tan difícil poder entrar, o a veces nos decimos mentiras a nosotros mismos diciendo, sí, yo obedezco, pero es complejo la obediencia al Señor. Es fácil decir, sí, yo no voy a hacer sacrificios, yo voy a obedecer y yo te obedezco y no pasa nada. Déjalo así. Voy a obedecerte, Señor, porque yo te quiero obedecer, yo te voy a obedecer a ti, Señor Jesús. Entonces, cuando yo obedezco a la palabra del Señor, yo entiendo que en cualquier lugar donde yo me encuentre, el Señor me va a ver. No necesito tener al vigilante ahí al lado para que me esté diciendo, sí, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Yo debo entender que debo obedecer al Señor porque la naturaleza de Dios, que todo lo ve y nadie se puede esconder, yo como hija, o usted como hija o como hijo, el Señor sabe realmente lo que usted tiene en su corazón y las intenciones reales de su vida. Fácilmente podemos engañar al ser humano, claro que sí. Fácilmente podemos engañar a la humanidad, muy fácilmente, pero al Señor no. Por eso nosotros vamos a recibir de lo que nuestro corazón tenga. La palabra del Señor a mí me está diciendo en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. No queremos reprensión. Quien desobedece o quien desecha la reprensión yerra. Si lo ponemos en el lenguaje actual, dice de la siguiente manera. El que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Cuando, ay, sí, yo tengo que escuchar consejo. ¿A quién? ¿A los hombres o a Dios? Porque podemos ser expertos en recibir consejos de la gente del común, pero no entrar en ese tiempo a solas de leer la palabra y decir, Señor, háblame a tu palabra. Por medio de tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero obedecerte. Y necesitamos empezar a obedecer porque el Señor no quiere sacrificios de nuestra parte. El Señor quiere obediencia. Y es muy fácil de pronto hacer indultos o querer maquillar nuestra obediencia de muchas maneras. No queremos realmente hacer con nuestra vida lo que queramos y queremos hacer en nuestra casa, como que los hijos quieran caminar como quieran, valga la redundancia, y hacer como ellos deseen, pero no seguir las sugerencias y la instrucción de los papás. Cuando eso pasa, pues ese hijo
pues no le va a ir muy bien en la vida, porque no quiso escuchar el consejo de sus padres, no quiso entender que sus padres estaban deseándole y anhelando lo mejor para él, por eso había corrección. Eso pasa a nosotros con Dios. El Señor quiere corregirnos para que nosotros tengamos una vida plena. La palabra obediencia es ese acatamiento, esa acción, esa voluntad de mi parte y de tu parte para querer ejecutar la palabra en nuestra vida. Entonces el Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pero yo no amo al prójimo. Y amar al prójimo requiere un tiempo, requiere un proceso. Yo necesito amar como el Señor quiere que yo ame. Yo necesito obedecer su palabra. El Señor dice que caminemos por sendas de justicia. El Señor dice que obedezcamos su palabra. El Señor dice que guardemos el consejo. El Señor dice que es necesario que nosotros caminemos en la dirección que Él quiere. Buscarle, amarle, leer su palabra, pasar tiempo con Él, para que cuando yo esté sola, yo no necesito que otro me esté vigilando para yo cumplir la palabra del Señor. Yo sé que el Señor está aquí y en cualquier parte, y así cierre mi puerta y usted cierre la suya. El Señor sabe usted qué y yo qué estamos haciendo detrás de la puerta. No necesitamos escondernos. El Señor sabe qué hablamos usted y yo cuando los demás no están. El Señor sabe qué hablamos usted y yo cuando el Señor no está. Y queremos vivir llenos de sacrificios. Y no sé, piense cualquier sacrificio que usted crea que usted está haciendo. Ay, ya yo fui a la iglesia. Ay, es que ya lloré. Pues yo puedo decir que lloro, pero si realmente, no, ya yo me levanté a las 3 de la mañana, ya hice mi sacrificio, levantarme, no, no tiene sentido que yo me levante a las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana ya me estoy agarrando con el mundo entero. No tiene sentido, porque el Señor quiere de nosotros obediencia. No vayamos lejos. Esto que le hace tanto daño al ser humano hoy en día. Miren este versículo, porque lo voy a buscar aquí, yo me lo sé, pero quiero que usted tenga la cita bíblica. La palabra del Señor dice en Proverbios 26:20. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Una persona que es obediente a la palabra del Señor no tiene por qué ser chismoso, no tiene por qué estar poniéndole leña al cuento ajeno. Dice que donde no hay fuego, dice que donde no hay leña, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se acabó el cuento. Donde no hay chismoso, se acabó el cuento, se acabó la contienda, hasta ahí llegó el teléfono roto. Y el ser chismoso o no hace parte del proceso de la obediencia. El Señor me está hablando en Proverbios y el Señor me encanta. Yo amo Proverbios, Salmos, Santiago, bueno, la palabra en general, porque siempre hay mucha palabra que me habla en la manera que yo tengo que vivir en la vida. Y el Señor no solamente quiere que yo tenga una relación con Él aquí, detrás de la puerta, a las 3 de la mañana, orando. No, el Señor quiere que este tiempo en el cual yo estoy pasando aquí, sentada, orando, arrodillada, caminando, leyendo la palabra a las 3 de la mañana, Él quiere que eso se vea reflejado en mi vida cotidiana, en mi amabilidad, en mi tranquilidad, en mi comportamiento, en mi manera de hablar, en mi manera de andar por la vida. Esa es la obediencia que el Señor quiere de nosotros. Entonces, en un momento tan crucial como cuando alguien te viene a contar el cuento de otro, que eso pasa muy seguido, ¡ay! Te tengo un cuento. Aquellos que dicen obedecerle a la palabra del Señor, aquellos que decimos obedecerle, metamos, ¿no? Aquellos que decimos obedecerle la palabra del Señor, pues cortamos el cuento. Si yo realmente soy una mujer que obedece, ay, perdón, aquel y aquella mujer y hombre que obedecen la palabra del Señor, cortan el cuento.
¿Y cómo corta el cuento? No participa, apaga el fuego porque usted no le va a echar más leña a ese cuento. No, no tengo ni idea. Ay, ¿cómo va a ser? Ah, bueno, cambia la historia, hace, termina ahí, no sigue participando del pecado ajeno. Porque ¿cómo le parece que entrar en el chisme es pecado ajeno? Usted no se contamine del pecado del otro. El otro cometió un pecado y usted está contando el chisme del pecado ajeno. Entonces usted, si se sienta a escuchar el cuento, usted está participando del pecado ajeno. ¿Cómo le parece? Entonces necesitamos empezar a entender qué es obedecer al Señor. Y obedecer es algo tan sencillo, pero que a veces no entendemos algo como eso. Y eso hace parte del proceso de la vida diaria. Todos los días usted se encuentra un cuento. Algo muy distinto que alguien te quiera venir a contar sus problemas personales, alguien quiera un consejo de tu parte. No es que te está contando el chisme de su vida, no, te está contando su vida porque quiere una orientación. Son dos cosas muy distintas, pero que tú te sientes en silla de escarnecedor, como dice Salmos, no me sentaré en silla de escarnecedor, yo no puedo sentarme a escarnecer la vida de otra persona, porque no estoy cumpliendo la palabra, no estoy siendo obediente a la palabra. Entonces yo no me puedo sentar a escuchar, escarnecer la vida de otra persona, a participar del pecado ajeno y a creer que estoy obedeciendo a Dios. No estamos obedeciendo a Dios. Algo tan sencillo como eso. Y el Señor siempre dice, cuiden ese músculo pequeñito que se llama lengua, que bendice a Dios y maldice a los hombres. Dice Santiago, que la lengua es un músculo tremendo y que necesitamos aprender a dominarlo. Y que dentro de los pasos de la obediencia a Dios es entender que yo necesito controlar mi lengua. Necesito controlar, no participé, a ver, un momentico, participes del pecado ajeno. Ajeno. Ok. Timoteo 5:22. 5:22. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajenos. Consérvate puro. No es que venga que lloro por usted, venga que lloro por usted. Entonces la gente que sí, a mí, de lo personal, no me gustan. Uno puede, la gente puede hacer una petición, y yo me gustaría, pero va la gente poniendo manos y queriendo orar por todo el mundo. Usted no sabe el pecado ajeno. O quieren a venir contarte un cuento y tú terminas participando de ese cuento y no sabes el trasfondo de la situación. Entonces, miren, entrar en ese tema de la obediencia es muy profundo. Porque el Señor quiere que nosotros conservemos puros. El Señor quiere que usted y yo nos conservemos puros, pero tenemos una contaminación auditiva, una contaminación visual, una contaminación verbal increíble 24 horas 7. Todos los días estamos expuestos y eso se llama vida. Pero yo necesito depurar, yo necesito hacer a un lado esto, no, esto no me sirve, no, usted pase por aquí, no, gracias, hasta luego, fue un placer. Y me enfoco en lo que no me va a separar de esa obediencia al Señor. Amén. Porque el Señor no quiere sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios? Ya nosotros no vamos a matar becerros como hacían en la época antigua. Nuestros sacrificios podríamos decir, no, es que ya yo me bauticé, ya yo voy a la iglesia, yo me reúno con los hermanos, yo participo, yo en la iglesia me encargo de limpiar las bancas, yo en la iglesia reparto mercado, yo me encargo de ayudar a los pobres, yo estoy haciendo esas obras por la humanidad, yo ayudo a las mujeres, yo ayudo a los niños, yo doy coladas en el colegio. Usted se puede imaginar una gran cantidad de situaciones en las cuales podemos decir, yo soy buena o yo soy bueno, yo estoy obedeciendo a Dios. Pero llega el cuento, llega el pecado ajeno y participo del pecado ajeno y no me conservo pura. No obedezco la palabra del Señor. No me sujeto a mi esposo en la casa. Maltrato a mis hijos desde lo verbal. Tengo una comunicación violenta en mi casa. No me pueden decir nada porque nada me aguanto. Tengo un genio, mejor dicho, que es que no puedo ni con él.
No me pueden decir nada y si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces grave. ¿Mm? Entonces necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo para que entendamos y poder vivir en esa obediencia al Señor. Puntos tan sencillos necesitamos, puntos tan sencillos como no participar del pecado ajeno. ¿Correcto? Es importante que nosotros lo hagamos. Es importante que nosotros digamos, Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Bendito eres tú, Dios de Israel. Ayúdame a que yo pueda caminar en esa obediencia, a que pueda detectar cuando alguien quiere venir con intenciones de contaminarme, de contaminar mi caminar contigo. La gente sin intención que nosotros podamos detectar. ¿Puede alguien venir a contarte algo? Recuerde que el pecado es como bocados suaves. Y así es el chisme, como bocados suaves. Y entretiene, pero nosotros necesitamos caminar en esa obediencia, en esa dirección del Señor, porque Él nos ama y Él es perfecto y Él quiere que usted y yo seamos obedientes. A veces decimos, no, eso no pasa nada, eso no pasa nada. No, sí pasa. Eso me aleja de esa obediencia. Eso no me permite ver la bondad de Dios. Eso no me permite porque el Señor es grande y maravilloso. El Señor es grande y maravilloso y el Señor quiere que nosotros caminemos en su obediencia, en su amor. Caminemos en esa dirección. Dios Santo de Israel, te alabamos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Espérenme un segundo, yo aquí estoy en un proceso de bloqueo. Hombre, qué cosa tan horrible. Madrugando tanta molestia a esta hora. Gloria al Señor. ¿Cuánto cuesta y cuán duro es esto? Sí. Parece que, no, es que alguien te viene con un cuento en el oído y tú dices, pues es que yo quiero saber. Uy, tanto que dice que busca de Dios. Mira que cayó en pecado. Mira, si supieras. Y eso se ve. Mire, el que participe de pecado, el que participe de chisme, participa de pecado. Y no se está conservando puro. El que vive solamente llamando a las personas para que le cuenten un chisme, es una persona que no se conserva puro. Y eso no se pueden llamar de que no es que estoy revestida de Dios y solamente lo único que sé hacer es estar buscando a quién llamar, con quién hablar, con quién me tomo el tinto, pero solamente para contarme la vida ajena. Solamente para saber cómo está la vida del otro, solo para criticarla, solo para señalarla. No, consérvese puro, consérvese puro. ¿Y cómo me conservo puro? En obediencia a Dios. Es la única manera que yo me puedo conservar puro, en obediencia a Dios. No más. El Señor no quiere sacrificios, el Señor quiere obediencia. Y Él quiere que usted y yo obedezcamos, que caminemos en esa dirección. Recuerde siempre, usted debe conservarse puro, usted con el Señor. Y decirle, Señor, yo quiero entender que mi deleite está contigo, que mi deleite está en obedecerte. No entendemos a veces la importancia de caminar en esa obediencia con el Señor. A veces damos por cosas muy chiquitas, muy pequeñas, pero la lengua nos lleva a la desobediencia, a llevar una vida pura delante del Señor. Consérvate puro, consérvate pura, conservémonos puras en esa obediencia, porque el Señor quiere un pueblo que se conserve puro para Él, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y si nosotros estamos creyendo que el Señor va a llegar mañana, si no llega ahorita más tarde, que el Señor va a llegar mañana y nosotros, que yo voy a vivir la vida como yo quiera, living como yo quiera, no. Y nos contaminamos fácil, porque usted empieza a hacer análisis y usted dice, ay, mira, esto me lleva a esto, este pensamiento me lleva a eso. Y recuerden que desde el pensamiento pecamos. A mí me pasa mucho cuando hablo con mi hija.
no iba a decir tal cosa yo, y que no, 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 yo no lo voy a decir. Entonces le digo yo, ya lo pensaste. Y si lo pensaste, perdimos. Porque uno peca pensando. Ay, es que iba a decir tal cosa, pero mejor no la digo. Pero si era malo, entonces no está bien pensarlo. Entonces nosotros con el pensamiento pecamos. Y nosotros a veces, no sé, vivimos como en una inercia de la vida y a veces no nos damos cuenta que qué fácil podemos caer en ese pecado, en esa desobediencia. Por eso Dios quiere que caminemos en obediencia a su palabra. Entonces, para el día de hoy, consérvate puro, mantente en esa obediencia y recuerda que no nos sentemos en silla de escarnecedor. Me encanta mucho el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos bienaventurados. ¿Y necesitamos sentarnos en silla de escarnecedor? No. Y esa silla de escarnecedor es el chisme. Yo necesito que cuando alguien venga a contarme ese chisme, yo me haga a un lado y le diga, mira, ¿sabes qué? No me interesa el cuento. ¿Sabes qué? Tenemos tantas cosas de qué hablar, hay cosas más importantes. Cuéntale de tus proyectos, de tu vida, de lo que el Señor quiere para ti, de lo último que aprendiste de la palabra. Es que tanto que hay para hablar. O cuente su propio cuento, o cuente su propia vida, porque es más fácil contar la vida ajena. Yo conozco gente que le encanta un chisme y que le encanta contar la vida ajena, pero no cuenta la propia. Cuente la suya, cuente su vida, cuéntela, porque es que nadie quiere contar su vida porque, claro, cada uno sabe lo que recorre pierna arriba y cada uno le da vergüenza hablar de sus faltas. Amén. Pero si queremos contar la falta ajena, ay, es que es tan bueno contar la falta ajena. Claro, yo mejor cuento la falta del otro para que todos nos sentemos en silla de escarnecedor contra esa persona. Pero cuenta la tuya. Contemos la de nosotros, a ver si nos va a parecer tan divertido, ¿no? Siempre que nosotros escuchamos que alguien habla mal de alguien o que alguien está pasando por una situación difícil y la gente está, y es el corredillo y el cuento, ay, todo el mundo quiere participar y opinar. Ah, pero cuando es tu historia, cuando es tu vida, entonces ahí sí no te gusta. Ahí sí no nos gusta. Entonces pongámonos en la posición del otro. Por eso la palabra del Señor habla y el Señor dice que el mayor mandamiento, ¿cuál es? El amor al prójimo. Porque el Señor quiere que lo que no le hagan al otro no te lo hagan a ti. Entonces, si tú no quieres que te pase eso, pues no lo hagas, cariño mío. Entonces, no te contamines y obedece al Señor, porque el Señor quiere obediencia y no sacrificio. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Pongámoslo en práctica la palabra en esta hora. Si el chismoso quiere llegar a tu vida, elimínalo. Si quieren venirte con un cuento muy atractivo que tú quieres oír, di, Señor, escuché, Padre Santo, en el devocional que debo mantenerme pura. Ay, ¿sabe qué? No me cuente ese cuento porque tengo ganas de escuchar un chisme, pero no me lo cuente. El chisme es atractivo. El chisme es muy atractivo. Y es muy atractivo cuando el chisme es de la vida ajena, cuando el chisme es de otro, pero el chisme no es tan atractivo cuando es de tu propia vida. ¿Correcto? Entonces, qué rico el chisme ajeno. No, ponte en los zapatos de la otra persona y haz como si fuese tu vida. No quieres que nadie cuente tu vida, no quieres que nadie cuente tu historia, no quieres que nadie cuente tus faltas. Entonces tampoco te sientes en silla de escarnecedor para que te cuenten la vida ajena. Amén. Y a otro, ya, perfecto. Vamos a orar en esta hora de la madrugada, vamos a orar en esta hora de la madrugada, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y el Señor es tan poderoso y tan maravilloso para que lo pongamos por obra en nuestra vida. Gloria al Señor por eso. Porque el Señor quiere hijos que obedezcan su palabra. Hijos que vivan en obediencia a Él. Amén. Vamos a orar. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, en este momento. Llénanos de ti y ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en esa obediencia que dice tu palabra, en esa obediencia que tienes para nosotros. En tu nombre, Santo Dios, te amo, gracias. Hemos terminado una semana y vamos, Señor, a entrar en un fin de semana para nuestra vida, para nuestra familia, en disfrute, en descanso, Señor, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra en obediencia para ti. Ayúdanos, Señor, a no hacer tanto sacrificio, creyendo que de esa manera vamos a estar más cerca de tu presencia. Tú quieres que obedezcamos tu palabra y caminemos conforme a tu voluntad. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te amo. Gracias.
Amén y amén. Gloria al Señor. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos el próximo lunes, 3 de la mañana, hora Colombia, aquí en Instagram, YouTube, Facebook. Si quieres compartir esto con alguien que lo necesite, por favor, ve a YouTube y compártelo con esa persona que lo puede estar necesitando. Yo lo necesito, usted lo necesita, otras personas también lo necesitan. Amén. Un abrazo gigante. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Bendiciones. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga. Chao. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios, con tu voz